Un gobierno la Z648. Pudiera hablar del informe de anoche de Alicia Ortega y hablar de los 11.500 millones de pesos que en solo 5 meses se gastaron para comprar asfalto caliente sin licitar, ni pasar por ningún lado en su informe. Pudiera hablarse de que según este mismo informe de Alicia, esos 300 millones de pesos que se le dio a cada una de las casi 40 empresas que el gobierno contrató para comprar ese asfalto, que probablemente no sea malo en sí, el problema es que eso, lo que se hizo, la forma de cómo se hizo probablemente no sea tan buena. En ese caso, se volaron entonces todos los pasos para las contrataciones públicas, justificando algunas exclusividades. Y habiendo más de 45 empresas que suplen asfalto, como que lo de exclusivo entonces no sería tan exclusivo, entre otras irregularidades y bellezas que enseñó en ese mismo informe un par de cartas del director de pavimentación, solicitándole entonces al ministro de Obras Públicas que autorice esas contrataciones en marzo. Y un mes antes de que se hicieran, ya con la firma de los ministros, los suplidores iban en coche, porque esas cartas que mostró Alicia ya tenían nombres, los nombres de ellos, o sea que fueron muy preseleccionados. Entonces, entre lo caliente que pueda resultar el asfalto o lo caliente que pudiera resultar, por ejemplo, también el tema de las licencias de conducir, que tampoco para eso se licitó ni se ha licitado, ni no sé, llamaron a licitación después de muchas presiones y nadie sabe en qué terminó eso. Probablemente esos manejos son los que nos dan pie para nosotros ver informaciones como la que, por ejemplo, de la que hablaba Jesús, del tema de la prostitución infantil o de la cantidad que es bastante alta la tasa. Hoy nos ofrecen las cifras de menores embarazadas. O, por ejemplo, son la causa por la que nuestra querida Minerva Isa, yo digo la mejor reportera investigadora para prensa escrita y pionera, o de las primeras que hoy hace un trabajo extraordinario en el periódico Hoy sobre la migración por rezago del sector productivo de entonces de jóvenes que pueden sustraerse si estudian y se preparan y se forman y no encuentran entonces espacio aquí en el país para ellos entonces poder desarrollarse, y vienen esos flujos migratorios intensificados, pero de un personal, de grupos de jóvenes que no tienen espacios aquí en este país, tentados por ofertas, obviamente. Entonces, bueno, termina ese talento escapando de aquí, de nuestro espacio. Eso ocurre cuando urge elevar la eficiencia, mejorar el índice mundial de competitividad de República Dominicana, y entonces eso no ocurre. La fuga de cerebros que amerita atención también para ponerlo como contrapeso de lo que estoy diciendo. Eso como fundamento, entonces, el tema de la desigualdad en República Dominicana. Y, por supuesto, encuentra explicación en la información que hoy nos sirven con cifras y datos oficiales que nos explican, señores, por dónde anda la deuda pública y lo que representa en este país. 49.2% del Producto Interno Bruto al final de septiembre, con compromisos que sumaban más de 43.000 millones de dólares, más de la mitad de la deuda que era con acreedores internacionales. Y si a eso tú le sumas el tema, entonces, de la deuda que tenemos solo con el sector eléctrico, que supera los 13.000 millones, y que quien habla de esto no es un técnico que te puede hacer una mirada alternativa, no, es el propio Donald Guerrero, que dice que el gobierno, aun cuando, por supuesto, dice él, ataca el problema, señores, solo desde las cifras oficiales, nada más en el sector eléctrico, nosotros tenemos 13.000 millones. Entonces, ahí está, entre las deudas y entre el impacto que tiene esa falta de inversión social, esa preocupación entonces por esa desigualdad, por esa exclusión que está creciendo realmente mucho más allá de esa economía de la que habla el gobernador del Banco Central, creciendo en todo el mundo. Aquí en este país ha habido unas consecuencias que son políticas y que son significativas, como algunos procesos y el impacto que tiene entonces en la gente. Tú encuentras ahí esas explicaciones y la encuentras probablemente como una de las patas que conforman esa falta de inversión, esa deuda pública, que, óyame,
Si lo dicen ellos, 49.2%, ellos que son el sector oficial, los subregistros, ¿cuánto te van a dar si tú tomas como referencia nada más los últimos 20 años de la entrecomillada inversión en el sector eléctrico? Que más allá de esos 13.000 millones de dólares estaría cerca de los 20.000 millones de dólares. ¡Llévatela!